Y esta mañana extraordinaria, ya tenemos la presencia de la actriz Jimena Párez. Ella interpreta a Jacqueline ahí en La Jaula de las Locas, que está prácticamente ya en la recta final, así es que ustedes no se la pueden perder en el Teatro Hidalgo. ¿Cómo estás? Buenos días, Qué gusto saludarte. Marquito, igualmente, muchas gracias por invitarme. Pues cuéntanos sobre las características de este personaje que interpretas dentro de La Jaula de las Locas, Jimena. Pues mira, yo al principio hago el primer número bailado con las cachelles, que son las bailarinas de La Jaula, y luego hago un personaje que a mí me encanta, es la dueña de un restaurante. La historia sucede, es que no les puedo contar mucho, pero llega un momento en el que la familia, que son los protagonistas, van a cenar a un restaurante. Yo soy la dueña de ese restaurante. Entonces es un personaje padre porque es un personaje como que tiene... Mucha carnita. Es como, ajá, exacto, como mucha carnita. O sea, como que de pronto la ves y parece que es como medio chismosilla y parece que como que de repente medio les quiere meter el pie, pero en realidad los está ayudando. Entonces, se genera un super caos por mi culpa. Bueno, no por mi culpa, pero, o sea, por algo que yo les pido. Entonces es como, está padre. Es que está propiciando, como dices, una situación, un momento, y entre tanta cosa social, este restaurante pues es uno de los más codiciados de este lugar, y por supuesto no entra cualquiera, ni llega cualquiera de que ya llegué, me siento y cuánto cuesta la comida, sí, no. No es una fonda, es un restaurante que tiene, pues hay que demandarlo con cierto tiempo de antelación, como para que la gente vaya a Chez Jacqueline, ¿no? Así es, entonces es como un restaurante muy exclusivo, y van ellos, y entonces se genera una situación muy cómica en ese momento, está muy padre. ¿Cuál es la historia de La Jaula de las Locas? ¿Y por qué La Jaula de las Locas? Pues La Jaula de las Locas la escribió Jean Poiret, y es una historia que yo puedo decir que, habla como del amor de la familia, de la tolerancia, dentro de un mundo muy loco, podemos decirlo, porque se supone, la historia transcurre en un cabaret, digamos, de hombres que se visten de mujeres. Sí. ¿No? La pareja principal es una pareja homosexual, el dueño de La Jaula de las Locas, y la estrella principal de La Jaula de las Locas, que es Mario Iván Martínez, y lo hace extraordinario. Y después, o sea, esa es como lo que vemos. Las bailarinas son, o sea, tú ves bailarinas, pero en realidad son hombres vestidos de mujeres que se hacen unos maquillajes extraordinarios y son unos extraordinarios bailarines. Y entonces resulta que el hijo de esta pareja se va a casar con una chica que tiene unos papás muy conservadores. El papá es diputado de un partido conservador y que apoya la moral y la familia y demás. Entonces es como ese shock en el que pueden exacto. Entonces como que de pronto quieren esconder lo que son, porque no quieren que el papá no vaya a aprobar el matrimonio entre ellos, porque entonces es un poco, o sea, todo un proceso de pronto como querer ocultar lo que son hasta llegar a decir, ahora sí que como dice Mario Iván, soy lo que soy, ¿no? Exacto, es que es muy difícil, como tú dices, llegar finalmente a un lugar donde es pues este cabaret, donde hacen un espectáculo travesti y esta situación, y también pues como dices, por otro lado, la parte de la moralidad que dice el diputado Dindón y su esposa, que bueno, son así como de la vela perpetua y el poder llegar de manera directa a un lugar donde hay tanta pluma, tanta lentejuela, como que sientan en el shock, ¿verdad? Sí, pues sí, y de hecho, cuando, o sea, todos están muy nerviosos precisamente por eso. Entonces, la historia pues es un poco de todo lo que hacen para que ellos no se den cuenta de a qué se dedican en realidad. Tiene que ir a ver La Jaula de las Locas. Tienen que ir ¿Y a verla. regresan a partir de qué fecha? Regresamos a partir del 20 de enero. Estamos, gracias a Dios, gracias a ustedes que han ido 1000 veces, podemos alargar un poco la temporada. Íbamos a terminar el 9 de el 9, sí, el 8 iba a ser la última semana. Gracias a ustedes vamos a regresar, vamos a tomar una semanita de vacaciones y vamos a recargar pilas, y a partir del 20 de enero vamos a estar más o menos hasta mayo, dependiendo de cómo esté. Si ustedes siguen yendo, nosotros nos vamos a alargar más. Pues muchísimas gracias, Jimena Párez, te agradezco mucho. Muchísimas Interpretas gracias a Jacqueline en La Jaula de las Locas. Y bien, mientras tanto te regreso, las cámaras y los micrófonos son todos tuyos, Iván.